en todo tiempo. Te adoramos, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre. Solo tú eres digno de ser exaltado. Gracias te damos, Señor, muchas gracias, Padre, porque eres grande y podemos adorar tu grandeza, Señor, en la hermosura de tu santidad. Tu presencia está con nosotros esta noche. Te bendecimos, te glorificamos, te honramos, Espíritu Santo. Sabemos que tú estás hoy aquí con nosotros, Señor. Gracias por esa presencia hermosa. Gracias por tu Espíritu Santo que trae bendición a nuestras vidas. Gracias por tu poder que se manifiesta en cada corazón, Señor. Sigue estando con nosotros todos los días, Señor. Invitamos que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros, Padre, y que podamos, Señor, recibir la bendición que tú tienes preparada siempre para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu fidelidad. Hoy confiamos que tienes una buena palabra que darnos, Señor, que tu Espíritu Santo seguirá ministrando el corazón de los que están aquí en casa, Señor, pero también aquellos que están en su hogar sintonizando, Señor, esta transmisión. Bendíceles, por favor. Derrama tu gloria sobre ellos. También visítales, sacúdeles ahí en su habitación, en su cama, en su sala, Señor, donde quiera que se encuentren. Derrama tu presencia sobre ellos y cumple tu propósito en sus corazones, Padre. Muchas gracias te damos, Señor. Sana al enfermo, restaura al caído, bendice al que está agobiado, Señor, y derrama tu poder sobre cada uno de nosotros. Que seamos fortalecidos, Señor, en este año, Señor, y que podamos ver, Padre, cómo tu espíritu y tu vida fluye sobre nosotros, trayendo bendición, trayendo libertad. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu Espíritu Santo. Amén, Señor. Gracias por la sanidad que tienes para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Puede tomar su asiento esta tarde. Es hermoso poder adorar su nombre, poder bendecir la grandeza de nuestro Dios y testificar que el Dios que tenemos es grande y para siempre es su misericordia. Estamos en la nueva serie que empezamos el domingo, Razones para Vivir, y creemos que hay más de una razón para vivir. El domingo estuvimos hablando un poquito sobre el ataque a la iglesia cristiana a través de este sistema, que es el sistema de depresión, de ansiedad, de desánimo. Pero sobre todo también hay un problema muy grande en la sociedad actual, y es el problema de la falta de visión. Dice la Biblia que tenemos que aprender a contar de tal modo nuestros días que venga al corazón sabiduría. Entonces, de alguna manera, hoy quiero trabajar con ustedes un principio que ha venido afectando a diferentes generaciones, que no ha entendido lo que es en la época que tú y yo estamos viviendo. Queremos con este tema crear una conciencia sobre la necesidad de saber entender los tiempos correctos que debemos vivir. Y dice la palabra, y quiero compartir con ustedes, el tema de hoy se llama La hora es, porque hay una hora señalada. ¿Se acuerda que este año, al principio del año, en los últimos minutos del 2020 y los primeros minutos del 2021, compartíamos sobre la reina Esther, donde dice que para esta hora había llegado al reino? Hay una hora señalada. Tú y yo nacimos para esta época. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no nací antes? No, a veces nos hubiera gustado nacer en otra época. Yo siempre le digo a mi esposa, a mí me hubiera gustado nacer en los 60, no sé por qué. A lo mejor me hubiera gustado traer pantalones acampanados, no sé, y andar en la onda hippie, pero Dios sabe cuándo teníamos que nacer. Nacimos en el tiempo exacto y tenemos que saber entender el tiempo que nos tocó vivir, y a través de eso también encontrar una razón para seguir adelante. Porque sabe, hoy en día parece que el sistema que estamos viviendo nos roba la calidad de vida, nos roba la visión y nos roba sobre todo la expectativa de que podemos lograr algo diferente en Dios. Entonces quiero tomar esto, la hora es, y quiero tomar como base bíblica Mateo 24:3, hablando de tiempos finales. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Claro, los discípulos estaban preocupados por el futuro. Habla de una preocupación real y sincera de los discípulos
Jesús comienza a hablar de tiempos finales, Jesús empieza a hablar de escatología y creo que cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir nuestra escatología personal. ¿A qué me refiero con una escatología personal? La mayoría conocemos sobre los sellos, las copas, las trompetas, que tiene que ver con el apocalipsis y los tiempos finales, gracias. Pero también tenemos que aprender a tener nuestra propia escatología. ¿A qué me refiero con eso? Que tú y yo podamos entender los tiempos finales para mí. O sea, no solamente el saber que habrá copas, sellos, que en realidad, siendo realistas y siendo honestos, eso a mí no me preocupa mucho porque yo ya no voy a estar en esta tierra. Yo no sé si usted se quiere quedar aquí, pero yo no quiero saber ni cuándo se abre el primer sello, ni la primera trompeta. A mí no me llama, o sea, puedo estudiarlo, necesito estudiarlo para conocer la Biblia, pero en realidad no es algo relevante para mí porque no voy a estar ahí, pero sí me debe preocupar mi propia escatología. ¿A qué me refiero con esto? Que tú y yo sepas cómo vivir en el tiempo final. Saber qué hora es, ¿verdad? Cuando tú tienes una cita, tú preguntas, ¿qué hora es? ¿A qué horas voy a salir? ¿O a qué horas voy a llegar? Es una preocupación importante el saber y el conocer la hora señalada. Bueno, pues los discípulos tenían esa preocupación. Cuando Jesús empieza a hablar de eso, ellos se acercan con él y le dicen, oye, dinos, Señor, ¿cuándo sucederá esto? Dinos cuándo va a pasar estas cosas. Y Jesús empieza a hablar del correcto tiempo del futuro. Sin embargo, yo quise tomar este texto solamente para que tú y yo entendamos algo que sigue en el texto siguiente. Mira lo que dice Efesios 5, verso 15 al 17. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría, dice el apóstol. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Qué palabras, ¿verdad? La versión de Dios la palabra de Dios para todos, algunos la han criticado esa versión, pero a mí me interesa siempre poder cotejar varias versiones, especialmente esta se adecua mucho a la época que estamos viviendo. Y para mí es una traducción muy acertada. Y el apóstol está diciendo en esta versión, bueno, lo que nos da a entender esta versión es que aprendamos a vivir no como necios, sino con sabiduría. La versión diría, aprovechando bien el tiempo, diría otro versículo, porque los días son malos. Y luego dice, no vivan como los otros, no vivan como la otra gente, sino aprendan a que es un tiempo de hacer el bien. A veces estamos más preocupados en nosotros mismos y creo que uno de los problemas por el cual la gente está teniendo tendencias al suicidio es porque solo está pensando en ellos. Solo sienten que ellos no son felices, solo sienten que ellos no están tranquilos, que no están satisfechos porque no han aprendido el autosacrificio. Hay una diferencia entre poder vivir solo para mí y poder vivir mi vida de servicio a los demás. Tú y yo fuimos creados para servir a los demás. Cuando solo piensas en ti, no estás viviendo sabiamente, estás viviendo como dice esta versión, no seas tonto y reacciona, porque cuando tú entiendes que naciste para buenas obras, eso hablamos el día domingo, tú fuiste creado, eres la obra maestra de Dios, pero fuiste creado para buenas obras. Cuando entiendes eso, entonces sabes que los minutos que te quedan sobre esta tierra tienes que aprovecharlos. No sé cuánto vivas en esta tierra, 70, 80, 100 años, no lo sé. Pero sabe los tiempos, los minutos que te quedan, que tú marques una diferencia. Uno de los peores ataques del sistema de este mundo es que no tengamos la sabiduría para entender estos tiempos. Pero la hora es. ¿La hora es de qué? Hay muchos tiempos señalados que tenemos que aprender a discernir. Recuerde que el discernimiento no cualquiera lo tiene. Particularmente una de las situaciones que ataca el coronavirus en esta época es el olfato y el gusto, que son sentidos conectados. Es decir, que si tú no hueles, tampoco vas a poder saber. Está conectado el sentido del olfato con el del gusto. Entonces, cuando tú empiezas a dejar de oler, automáticamente vas a empezar a dejar de poder saber o encontrar el sabor en las cosas. Bueno,
hoy en día el discernimiento está conectado con esos dos factores, el olfato y el gusto, porque discernir es oler. Tú hueles, dice la Biblia, como el caballo huele la batalla, ¿verdad? Así tenemos que discernir los tiempos que estamos viviendo y a la vez disfrutarlos, porque cuando tú tienes tu olfato bien alerta, tu discernimiento bien agudizado, vas a disfrutar los tiempos que estás viviendo. Pero curiosamente esos dos aspectos en la iglesia cristiana han sido atacados, porque hoy en día vemos una iglesia que está sufriendo. Yo no digo que no suframos, sé que nos duele lo que ha pasado, sé que hay gente hospitalizada, sé que hay gente enferma, sé que hay gente que murió. No quiero decir que no nos duela, pero me refiero a que tenemos que aprender a deleitarnos, porque esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque yo tengo discernimiento, pero si mi discernimiento falla, mi sentido del gusto espiritual también va a fallar y mi delicia no va a ser Jehová. Así que necesitamos tener discernimiento para conocer las horas que nos quedan y que nos toca vivir. A ti y a mí nos tocó vivir la última hora. Entonces ya hemos aprendido en tiempos atrás que somos como los obreros de la última hora. Nos tocó trabajar solo la hora final. Tenemos que echarle todas las ganas. Entonces, ¿la hora es de qué? Es la hora número 1 de esperar en el Señor. Cuando tú tienes tu discernimiento bien agudizado, tú te vas a dar cuenta que hay cosas que puedes dejar de hacer, pero hay cosas que nunca vas a dejar de hacer. En este tiempo de pandemia entendimos como iglesia que había cosas que no eran esenciales y que las usábamos y que tuvimos que soltarlas. Yo bendigo a esas iglesias y agradezco a Dios por las iglesias que soltaron lo que no servía, soltaron la paja y se tomaron de lo verdadero. Por ejemplo, a veces los cultos en las iglesias duraban 3-4 horas y era tiempo perdido en realidad. No, o sea, no me malentienda, el tiempo en la presencia de Dios nunca es perdido, pero a veces la iglesia y por los programas humanos que había, no había presencia de Dios. O sea, solamente era un protocolo, una rutina, cantar cantos, repetir testimonios de gente que siempre predicaba o cantaba lo mismo o testificaba lo mismo. Y hoy en día nos dimos cuenta que necesitábamos sacar lo esencial, que de repente nos daban oportunidad solamente de tener unos cuantos minutos en la iglesia, y entonces la iglesia empezó a volver a lo esencial. Gloria a Dios por ello. Hay cosas que soltamos, pero hay cosas a las que nos aferramos, y una de las cuales a las que nos tenemos que aferrar es precisamente esperar en el Señor. ¿Qué no cantamos hace un rato? Espera en Dios. Nuestra alma a veces se abate, y el término abatimiento es un término 100% pastoril. Dicen que la oveja abatida era la que se quedaba patas para arriba. Y la oveja por su fisionomía o fisiología, no sé cómo decirlo, por su forma de ser o por su manera de ser como oveja, no puede levantarse por sí misma. Cuando la oveja quedaba así patas para arriba, se decía que estaba abatida. Y entonces una oveja abatida en pocas horas se moría, porque la sangre dejaba de circular, la sangre empezaba a no fluir. Además era vulnerable a los animales, a los depredadores, porque la oveja estaba patas para arriba, estaba abatida. Para eso tenía que llegar el pastor y solamente ayudarla a volver a su estado original. Por eso el salmista usaba ese término, porque él fue un pastor todo el tiempo y él decía: ¿por qué te abates, alma mía? En pocas palabras estaba diciendo: ¿por qué te quedas patas para arriba? No sabes que si te quedas así, tarde o temprano vas a morir. Por eso decía: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hermano, cuando estamos totalmente abatidos, y sé que en esta temporada hubo un momento donde tú y yo estuvimos abatidos, tenemos que esperar que el buen pastor venga y nos levante, porque esa es su gracia, esa es su voluntad perfecta. Que a veces pasemos por el abatimiento, pero para levantarnos. Así que es tiempo de esperar en el Señor. Y de hecho Jesús mismo le dio esa instrucción a sus discípulos antes de partir. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Hay una parte donde Dios le dice a sus discípulos: miren, yo ya me voy a ir,
Pero por favor les voy a dar instrucciones importantes. Una de ellas es: no se vayan de aquí. Recuerde que ellos eran galileos, venían de otra tierra. Habían subido ahí para la fiesta de la Pascua, una fiesta muy especial, pero ellos no eran de ahí. Y entienda usted, estar en un lugar donde tú no perteneces implica gastos, implica recursos financieros, implica estar lejos de casa, pero Jesús les dice: quédense aquí todavía más. Quédense otros 10 días. Bueno, no dijo 10 días, pero la historia nos cuenta que al día 10º ellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Pero la promesa del Señor llegó porque ellos aprendieron a obedecer. Ahora Dios nos dice lo mismo: no se vayan de aquí, esperen. Los discípulos esperaban la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros esperamos la promesa de su venida, el rapto de la iglesia, y que cada vez lo vemos más cercano. No es que seamos escapistas. Muchos le llaman a esta doctrina la doctrina escapista, porque dicen que nos vamos a ir y que no queremos pasar la gran tribulación. Pero esa doctrina está en la Biblia, y yo espero que el Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, suene su trompeta y yo sea levantado. Esa es mi esperanza, eso es lo que yo confío. Entonces estoy esperando en Él, pero no es una espera pasiva, es una espera activa. La palabra esperar en la etimología es esa palabra, la palabra perimeno, que significa quedarse alrededor. Significa esperar, significa permanecer, significa algo permanente, significa perseverar, persistir, posar, quedarse, retener, pero también significa vivir. Es decir, que cuando yo espero en Dios, estoy viviendo. Cuando no espero en Dios, mi vida se está carcomiendo. Soy como esa oveja abatida que las horas, los minutos están contados. Por eso, iglesia, no dejes de esperar en el Señor. Hay mucha gente que dice que Cristo todavía va a tardar, pero yo creo que Él está a punto de venir por su iglesia, y nosotros tenemos que esperar en el Señor, pero esperar a su manera. Y Él dice: espera, pero no te vayas de Jerusalén. No salgas de Jerusalén, es la instrucción. Ahora, para nuestra época, ¿cómo se aplicaría no salir de Jerusalén? Tú y yo sabemos que Jerusalén se traduce o significa ciudad de paz. Hoy debemos permanecer en Cristo, y uno de los nombres de Cristo es Príncipe de Paz. La paz que Él da solamente viene cuando estamos permaneciendo en Él, cuando nos quedamos a su lado, cuando estamos alrededor de Él. De esa manera viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es que seamos insensibles, no es que seamos por así decirlo, dejados en este concepto. No es que no nos preocupen las cosas, sí nos preocupa, pero hemos aprendido que la paz de Cristo guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Así que tenemos que seguir en Jerusalén, seguir estando en Él, en su palabra, en su presencia. No te separes de Él. Fuera de Él nada podemos hacer. Y Dios te dice: no salgas de Jerusalén. Es la hora de esperar en el Señor, pero esperar en Él y en el lugar que Él quiere que esperemos. No en casa, sino en su presencia. Y no estoy diciendo que salgas de casa, me estoy refiriendo a que su presencia está ahí lista para que tú te apropies de ella, tú vuelvas a estar en su presencia. Y que cuando vengan los problemas, tú sigas firme en el Señor, tú permanezcas en Él. Y que aprendas a avanzar con poder y arrebatar lo que ya te pertenece. Mateo 11:12, yo creo que no lo puse. Pero Mateo 11:12, en la palabra de Dios para todos, que me está gustando mucho esa versión, dice: desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y es de los valientes. O sea, que en medio de todo esto el reino sigue avanzando. La pandemia nunca va a detener el reino de Dios. Nada lo va a detener. Solamente hasta que la iglesia sea arrebatada,
El reino va a seguir, pero de otra manera, a través de otros elementos, otros factores. Pero el reino de Dios no se detiene. Nada puede detener la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue corriendo, y solamente los que son valientes van a estar dentro de ese proceso de estar en el reino. Yo sigo creyendo en milagros. Yo sigo esperando en milagros. Yo sigo creyendo y confiando que Dios hará cosas maravillosas si yo aprendo a esperar en Él y a quedarme en el lugar que Él me señaló. Hermano, no te vayas de su presencia. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Vuélvete al Señor y verás que su presencia te va a bendecir. Su presencia va a estar contigo y te va a dar descanso. Ahora, esa espera es aún a pesar de. Porque a veces decimos, ¿cómo voy a esperar, hermano, si ha sido tan difícil? Bueno, Dios dice, espera a pesar de. Esperar a pesar de qué? A pesar de la adversidad. Pregunta, ¿hay adversidad en este tiempo? Diríamos demasiada. La adversidad es el pan cotidiano. La iglesia diariamente enfrenta desafíos terribles. No es fácil esperar, sobre todo después de tantos años. Hay veces que dice el libro de Proverbios, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando tú estás esperando algo y no te llega, ¿verdad? Te desesperas, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de tu sueldo, cuando no te depositan, ¿no? Te sientes estresado, dices, ya quiero que caiga mi depósito, ya quiero que llegue. O cuando te pagan, o cuando tú estás vendiendo algo y no te llega el pago, tú te sientes ansioso. Por eso dice Proverbios, toda esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero luego dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y Dios siempre cumple sus promesas, y eso hace que nosotros nos levantemos y sigamos confiando que tarde o temprano Dios va a cumplir sus promesas. Y entonces el apóstol Pedro tuvo que decirle a los hombres a los que les escribía su epístola que esperaran en Dios a pesar de la adversidad. Vaya conmigo a su Biblia, esto no aparece en la pantalla, 2 Pedro capítulo 3, verso 3 en adelante. Vamos a mirar cómo el apóstol Pedro nos invita a esperar en Dios a pesar de las adversidades. Dice, voy a leer la palabra de Dios para todos. Si usted trae su Biblia en su celular, puede descargar o puede traer usted esa versión. Dice así: es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos tiempos. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlarán de ustedes. Dirán, Jesús prometió venir de nuevo, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Pero quieren ignorar que hace mucho tiempo, con la palabra de Dios, se creó el cielo y la tierra fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua. Después el mundo fue inundado y destruido con agua. Esa misma palabra de Dios es la que sostiene la tierra y los cielos que ahora existen, hasta que llegue el momento de su destrucción con el fuego en el día del juicio. Ese día también serán destruidos todos los que no tienen temor de Dios. No ignoren esto, amados hermanos. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido y quiere que todos cambien su corazón y dejen de pecar. Pedro tiene que explicarles con palitos y bolitas a la gente. Y tiene que hablar Pedro de la palabra, el poder de la palabra. Aquí, si hiciéramos un exégesis de este pasaje, encontraríamos que el centro de su mensaje es la palabra. Porque Pedro dice, es por la palabra que se sostiene el mundo, es por la palabra que aún el mundo fue inundado, es por la palabra que el mundo será destruido por fuego. O sea, la palabra no pasará y la palabra nos sostiene. Y luego esa misma palabra es la que tiene que llegar al corazón de la gente. Así que, hermano, espera a pesar de la adversidad. Te vas a encontrar gente que se burle de ti y que te diga, ¿y a poco sí es cierto que Cristo viene? Tú tienes que seguir esperando en Él a pesar de la adversidad. Quiero terminar con promesas. ¿Se acuerda que el domingo le dije que hay como 7000 promesas? Durante esta serie vamos a estarle recordando constantemente promesas que Dios nos ha dado y que usted tiene que tomarlas día con día.
La primer promesa que tú tienes de parte de Dios es la promesa del aliento. Y justo que la palabra aliento tiene que ver con respirar. Y en este tiempo el COVID, ¿qué es lo primero que te quita? No te quita la respiración, ¿verdad? Se te va el aliento, ¿no? Como cuando dices, es que me dejó sin aliento cuando estabas enamorado, ¿no? Pues mira, a veces este sistema te quiere dejar sin aliento. Y si tú te encuentras sin aliento, porque esta promesa es adecuada para todo el tiempo, y creo que se adecua más para hoy, ¿no? Hay palabra que es perfecta para un tiempo perfecto, y esta palabra es para este tiempo. Si te está faltando el aire, por así decirlo, si te están faltando las fuerzas, Dios te dice, aliéntate. Las cosas van a venir, viene buena bendición para ti. Y entonces el Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. A veces nuestro corazón desfallece. A veces nuestro corazón pierde su esperanza, pierde su gozo, pierde su expectativa. Pues la promesa que Dios te da es, Él te va a dar aliento. Así como sopló vida en Adán cuando lo creó, y Adán fue un ser viviente, así Dios también puede soplar sobre ti su aliento. Si tú estás agobiado, si tú estás en angustia, si tú te está faltando el aire, déjame decirte, deja que el Señor sople sobre tu vida con su Espíritu Santo. El pneuma, que es el aliento de Dios, el Espíritu Santo quiere soplar sobre tu vida y darte bendición y levantar tu corazón para que tu corazón se aliente y entonces puedas esperar en el Señor. Número 2, segunda promesa, protección. Porque en este tiempo necesitamos estar protegidos. La ola de maldad se ha acrecentado sobre el mundo entero. La protección debe ser espiritual, pero también en el aspecto corporal. Dios te protege en todas las áreas. Y Él te promete protección. Salmo 37, versos 5 al 7 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldad, o por el hombre que hace maldades. Mire, la protección de Dios está, vamos, suena un poquito delicado este concepto, condicionado. O sea, porque a veces pensamos, es que Dios a todos los bendice. Claro que sí, pero hay una protección que está condicionada. O sea, ¿por qué Dios protegió a Israel y no protegió a otros pueblos? Se supone, si creyéramos en ese subjetivismo que hoy dice que Dios es Dios de todos y que Él bendice a todos, entonces ¿por qué Dios no protegió a los egipcios? ¿Y por qué los egipcios se ahogaron en el Mar Rojo? Porque no eran el pueblo de Dios. Dios prometió protección. A veces vemos que el impío prospera y nos preocupamos. Oye, pero si él ni busca a Dios y le está yendo muy bien. Bueno, pues tú no te preocupes, tú guarda silencio ante el Señor, porque tarde o temprano Él va a exhibir tu justicia como el mediodía. Y el hombre que hace maldades será exhibido. Así que gloria a Dios por aquellos que estamos tratando de caminar en la senda de la justicia. Y hay de aquellos que en algún punto están haciendo maldad, porque tarde o temprano también serán exhibidos. Pero Dios ha prometido protección para su pueblo, y tú y yo somos ese pueblo escogido. Y la última promesa del día de hoy: fuerzas renovadas. Fuerzas renovadas. ¿Cuántas veces nuestras fuerzas se han agotado? Como las baterías, ¿no? Hay veces que llegamos sin ganas, sin presencia en nosotros. Parece que no sentimos su fuego, parece que las cosas no salen bien, parece que el calor del día nos agobió, ¿verdad? Y hablo en el ámbito espiritual, no en el natural, aunque estos días han sido agobiantes, el calor es extenuante, ¿no? Llega un punto donde el sol, no el de justicia, sino el sol de este mundo, de este sistema, te agobia tanto que evapora en ti la esperanza, evapora en ti el gozo, evapora en ti esa paz y tranquilidad que necesitas. Y entonces Dios promete darte fuerzas renovadas. Y el profeta Isaías lo dice en el 40:31, pero los que esperan en Jehová, o los que esperan a Jehová,
tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y luego versos anteriores dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Eso me encanta, porque ahí la matemática de Dios es diferente, ¿o no? Alguien me ha dicho que si multiplicas un factor por 0 es igual. O sea, 1 por 0, 1. Esa es la matemática. Pero Dios dice que Él va a multiplicar las fuerzas. Eso a mí me pone wow. Yo digo, oh, es que Dios dijo que aunque no tuvieras nada, Dios te lo iba a multiplicar. Gloria a Dios, porque Él prometió fuerzas renovadas al que no tiene ningunas. Si tú ya no tienes nada, si ya se te agotó todo, no importa, Dios prometió multiplicarte tus fuerzas. Tal vez tu recurso ya no es nada, se agotó, pues aunque no haya nada, Dios dijo que iba a multiplicar. Aunque no haya nada, Él prometió darte lo que te haga falta. Entonces las fuerzas renovadas incluyen no solamente tus fuerzas físicas, sino, ¿sabía usted también que el recurso financiero es una fuerza? ¿Cuántos lo sabían? El dinero es una fuerza. No sé si usted lo ha visto de esta forma. Y casi no se habla del dinero como una fuerza, pero el dinero mueve al mundo. De hecho, es una fuerza tan grande que en nuestros refranes tan mexicanos dicen: con dinero, ¿qué? ¿Baila quién? El duck, ¿verdad? Para que se oiga tan feo. Con dinero baila el perro. El dinero es una fuerza. Pregunto, ¿tu fuerza se ha agotado? O tal vez tu fuerza es poca. Tu dinero es poco. Pero Dios dice, no importa si sea poco o aún aunque no sea nada. Dios prometió multiplicar las fuerzas del que no tiene ningunas. Yo lo creo esta noche. Es una promesa del Señor para mi vida. Porque siempre hablamos de fuerza, de que Dios me va a dar vigor, fortaleza, claro, pero también el dinero es una fuerza. Y si la fuerza financiera se ha agotado, en el nombre de Jesús declaramos que esa fuerza se multiplica para gloria y honra del Señor Jesucristo. Hay gente que se le ha detenido su fuerza financiera, pues hoy Dios dice: levántate, porque las fuerzas van a ser renovadas. Empieza a planear, empieza a actuar, porque cuando Dios dice que lo va a hacer y que te va a multiplicar tus fuerzas, también implica tus finanzas. Y créame que en esta temporada las finanzas son tan necesarias. Dios es bueno, sobre todo con aquellos que siguen esperando en Él. Te dejo un último versículo y oramos. Dice Lamentaciones, uno de los libros, o el libro de Jeremías, del profeta llorón, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos sentimos como Jeremías llorando, no? Ay, Señor, yo ya no quiero hablar, pero a mi bocota, decía Jeremías, ¿no? Ese fuego interno me hace abrir mi bocota. Y Lamentaciones es eso, precisamente Lamentaciones. Pero en medio del lamento, Dios promete darnos gozos y sabemos a quién dirigir nuestro lamento. Mira, yo he aprendido algo: sí puedo lamentarme, sí puedo quejarme, sí puedo llorar, pero tengo que saber con quién lo hago. En el ministerio pastoral me he dado cuenta que a veces yo me lamento con quien no debo lamentarme. Y después me resulta contraproducente. ¿Nunca le ha pasado? Que tú vas y abres tu corazón con el que no está a tu altura espiritual, y después ese con el que te abriste, tú saliste desahogado, tal vez tuviste tu catarsis, pero a la vuelta de un tiempo eso que tú hablaste se te torna en tu contra. Dios nos libre de hacer eso. Tengamos sabiduría de saber con quién lamentamos. Sí podemos lamentarnos, pero con aquel que nos creó, aquel que nos entiende, aquel que sabe, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con Él me puedo lamentar. Y él se lamenta con el Señor, y el Señor le da una palabra, porque aún en medio de su lamento Él sigue hablando. Es como cuando tú estás quejándote y Dios te pone palabras, ¿no? Es el Espíritu Santo que reposaba sobre profetas. En este caso Jeremías era un profeta. Recuerda que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se había revelado como tal, y solamente reposaba sobre ciertos hombres, en este caso profetas. Y entonces en medio de su queja, como que Dios te pone palabras. Por eso Jeremías decía: yo quiero decir algo y yo quiero callarme, y el Espíritu me hace hablar.
Bueno, pues aquí el Espíritu lo está haciendo hablar, porque él está quejándose, pero después termina alabando a Dios. Habrá momentos en que tú pienses que te estás quejando, pero al final vas a decir: Padre, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Esa es otra promesa que Dios te ha dado. Esto recapacitaré en mi corazón, dice, por lo tanto esperaré. Luego empieza a evocar: por las misericordias de Jehová, o por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y luego termina diciendo: mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. ¿Y se acuerda que es hora de esperar en el Señor? Pues espera en él. Y dice aquí: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿A quién podemos ir, hermano? En este tiempo de pandemia, ¿a dónde podemos correr? Iglesia que está escuchando este mensaje, los que están en transmisión, los que van a escuchar un día este mensaje, ¿a dónde más podemos ir? No es la vacuna la que nos va a salvar, es la presencia de Dios la que nos cubre y nos va a seguir cubriendo. A veces la gente corre a refugios, a búnkers, ¿verdad? La gente está creando búnkers. Ahora están queriendo colonizar Marte, ¿no? No sé si usted ha escuchado eso, ¿no? Hay un empresario que a mí me sorprendió esa noticia hace unas semanas, que la leí o la escuché, no recuerdo. De un hombre que invirtió todo lo que tiene, es uno de los hombres más ricos por encima del, creo que es el fundador de Telsa. Él invirtió todos sus billones de dólares para hacer una travesía, y que para el 2000, si no mal recuerdo, para el 2050, él ya planeó que se haga la primera expedición, o sea, el primer grupo de gente viaje a Marte. Ya están pensando que ya nos acabamos este planeta y se quieren ir a otro. Bueno, hermano, aunque escapemos, no podemos huir de ningún lado, porque la presencia de Dios está con nosotros todo el tiempo. Pero yo me refiero que es un tiempo ahora de estar esperando en el Señor, saber que viene su bendición, y que aunque el mundo quiera huir y escapar y irse, nosotros seguiremos confiando en un Dios que prometió cielos nuevos y tierras nuevas, porque Él es bueno a los que en Él esperan. Hermano, espera en el Señor. Es tiempo de esperar en Él. Es tiempo de confiar que lo mejor de nuestra vida viene al final. Y no es un término ni humanista ni de motivación personal. Dios dijo que la gloria postrera sería mayor que la primera. Y Dios decía a través del profeta de Eclesiastés, del predicador, decía que el fin del negocio es mejor que el inicio. Yo creo que estamos en tiempos finales, pero en medio de todos esos tiempos finales, si tú esperas en Dios, Dios prometió darte bendición. Vamos a orar esta noche. Padre, te damos gracias porque confiamos que en este tiempo difícil lo único que nos queda es seguir esperando en ti, es seguir confiando en aquel Dios que ha prometido darnos aliento, que a pesar de la adversidad tú nos dices que esperemos, que nos quedemos alrededor, Señor, que no salgamos de Jerusalén. Tú nos prometiste aliento, protección, nos prometiste fuerzas renovadas, y sobre todo nos prometiste, Señor, nuevas misericordias cada mañana. Gracias, porque eso nos va a dar razones para vivir. Cuando el mundo está agobiado, cuando el mundo está, Señor, en sombras de duda, de incertidumbre, nosotros podemos saber que la luz de tu justicia sigue brillando cada mañana, porque tú eres el sol de justicia, Señor. Gracias por esas razones que nos das para vivir, Señor. Gracias por esa esperanza que tenemos en ti. Seguiremos confiando en ti, seguiremos esperando en el Señor, pase lo que pase. Él prometió que estaría con nosotros y no nos has dejado avergonzados, Señor. No nos has fallado. Seguimos confiando en ti y seguiremos confiando en ti, Señor. Que podamos decir como Job decía: aunque Él me matare, de todas formas en Él esperaré, Señor. Aunque las cosas no salgan como planeamos, nuestra esperanza está en el Dios bueno, que prometió estar con nosotros en el valle, que prometió estar con nosotros en el lugar oscuro, en el valle de sombra y de muerte, pero también prometió llevarnos al valle de la bendición, que es a donde nos dirigimos, Señor, y que estamos a punto de entrar ahora mismo, porque seguimos esperando en ti, Señor. Fuerzas renovadas también en nuestras finanzas, Señor. Aún
aún lo que no existe, tú lo multiplicas, Señor, porque esa es tu promesa. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Y aunque no haya nada en casa, Señor, tú vas a multiplicar tu poder y tu gloria y las finanzas, la salud, la fortaleza. Lo que no hay, Señor, tú lo llamas como que sí hay, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu promesa. Nos refugiamos en ella y confiamos en el Dios bueno que prometió darnos abundancia en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos a nuestros hermanos que están en transmisión, Señor. Declaramos también tu palabra sobre ellos. Declaramos que tú los prosperas y que nuevamente nos veremos el día jueves para juntos interceder y seguir buscando tu rostro. Y gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de volver a tu presencia y disfrutar estos días con gozo y con alegría. Bendecimos a nuestros hermanos que están aquí y bendecimos a esta familia también que está en casa. Los honramos y declaramos tu palabra sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Dios. Amén. Queremos despedir la transmisión y recordarle a nuestros hermanos que están en línea que el jueves a las 7:30, hoy empezamos un poco tarde, tuvimos un problemita con la luz, bueno, con una de las computadoras, pero gracias a Dios ya todo se resolvió. Y bueno, por eso empezamos un poco tarde. El jueves empezamos 7:30, tiempo de oración, tiempo de intercesión. No falte, si usted va a venir, hay espacio para venir. Y el domingo, hermano, desde ya estamos anotándolos. De hecho, ya hay gente anotándose. No falte, hermano, a las reuniones dominicales. También estamos en esta época donde es una bendición gloriosa tener tiempos en la familia de Dios, ¿verdad? Después de un confinamiento es maravilloso poder estar en casa nuevamente. Así que disfrutemos este tiempo en su presencia y sigamos esperando en él. Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves 7:30.